yo quiero compartir con ustedes una palabra que las he tratado de reunir con otra más, y ahí, bueno, espero que esta ensalada de palabras pueda surgir algo bueno. Yo sé que Dios tiene un proyecto maravilloso. Mientras escuchaba al bishop, que es obispo, ya no se llama bishop, por ahí creían que era el nombre. No, bishop es obispo, ya en español. Uno cada día se va identificando con nuevas cosas o con otras cosas más, y al final el gusto que te va quedando de todas las palabras que han venido compartiendo los apóstoles, te va haciendo soñar mucho más con una tierra redimida, con una obra así poderosa, explosiva de parte del Señor. Nuestro corazón no se ha apagado bajo ninguna circunstancia, y sí que hemos pasado bastantes circunstancias aquí con Iván, con los hermanos. Yo sé que varios de ustedes saben, si estamos pasando, se pasan, pero el gozo y la fe, hermano, no se acaban. No se acaba, no se acaba. Está metido dentro de nuestro espíritu, nuestro corazón. Traspasa. Aquello que muchas veces nosotros diríamos, o soy muy porfiado en esto, o la fe me creció demasiado. Pero yo creo que la fe nos creció demasiado, y apuntamos y sabemos que vamos en la dirección correcta que el Señor ha trazado. Y claro, hay muchos componentes en esta dirección, en esta ruta que Dios nos ha puesto por delante, ¿cierto? Algunos, díganme que sí, porque hay varios de ustedes que la han pasado junto con nosotros, han sido parte de este asunto, y sé que Dios ha de obrar maravillosamente y está haciéndolo. Yo quiero hablar sobre cristianismo radical y revolucionario. Yo cuando en mis años de juventud, ya, no voy a decir cuántos años porque eso está prohibido, pero en mis años de juventud, yo me quedé totalmente joven, en mis años de juventud, hermanos, yo pertenecía a un movimiento que se llamaba Revolucionarios de Jesucristo, y ahí tendieron en nosotros voy a decirlo así, ¿ya? Una idealismo, una filosofía de vida conforme a Cristo, conforme a la palabra. Desde antes ya de pequeña siempre fui criada en todo este hábitat evangélico potente, ya de mucha relación. Y lo tengo muy metido aquí de oración y patentado por el Espíritu Santo. O sea, era una cosa que ha estado siempre arraigado en mi alma, que ha ido creciendo, que ha ido en una formación, en un desarrollo dentro de mi alma. Pero yo creo firmemente que este sentido del término revolución, usted sabe que significa cambio, significa algo explosivo, algo que transforma, que cambia en el término afuera, en el mundo, es hasta inclusive derrocamiento de gobiernos, cambio cultural, cambio pensamiento, cambio en todo sentido. Eso es revolución. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esta revolución que la ha protagonizado Dios ya desde el principio, desde que creó al hombre, ha habido una seguidilla ya de forma en que Dios ha querido que nosotros podamos comprenderlo. Desde que el hombre cayó, perdió esa relación con Dios y perdió la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Y uno a través de la palabra del Señor vemos que Dios trató con un Abraham de sacarlo de su tierra, de Ur de los Caldeos, y llevarlo a una tierra, yo digo, a una tierra más encima que él ni siquiera conocía. Te voy a enviar, te voy a llevar a cierta tierra, pero no le dijo qué era, cómo estaba. Simplemente el hombre obedeció y fue. Ya fue y llegó al lugar. Así le pasó a Moisés. Después muchos de ustedes saben lo que le pasó a Moisés,
pero volvió a la tierra para ser el gran libertador. Y así uno va viendo a través de la palabra del Señor cómo Dios procura de atraer al hombre a su palabra, traer al hombre a su propósito a través de su palabra, traer al hombre y ponerlo nuevamente en la línea ya de aquella voluntad que el hombre perdió en el principio a causa de la desobediencia, incredulidad y todo lo que muchas veces nosotros hemos predicado o usted lo ha leído. Y así uno va viendo a través de la palabra que Dios a través de las distintas voces ya ha procurado generar en el corazón de aquellos que le escuchan la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y eso para nosotros tiene que ser tan fundamental en la vida y en el proyecto que el Señor tiene. Nosotros y el proyecto de Dios. Nosotros, hermanos, siendo convencidos completamente por la palabra de Dios para situarnos en el propósito del Señor. ¿Para qué cosa? Para poder ser los portadores y los transformadores que Dios tiene destinado para cada nación, para cada lugar, para cada ciudad, para cada localidad. Dios tiene a su gente, tiene sus transformadores, los que transforman, los que cambian cultura, los que hacen y pueden, hermanos, desde ese entendimiento, tener de aquello que Dios ha focalizado dentro de nuestro espíritu, poderlo hablar y declarar. Porque la iglesia en sí, hermano, su investidura es una investidura profética. Aunque tenemos la investidura de apostólica porque hemos sido enviados, pero como voz somos una voz profética para traer cambios, para traer una obra, hermano, transformadora. No hay otra manera en que Dios a través del ministerio apostólico, hermano, nos habla de la misión, nos habla del encargo, nos habla a nosotros de lo que estamos destinados a ejecutar. Pero a través de la voz profética se producen transformaciones. A través de la voz profética algo acontece, a través de la voz profética me va capturando, a través de la voz profética se puede proclamar y traer transformación, cambios. Y así uno podría traducirlo a través de los distintos dones ministeriales. ¿A qué me quiero ir con esto? Como le dijo, un cristianismo radical y revolucionario. Ese espíritu, ese entendimiento, hermano, es tan importante que se apegue a tu corazón, que se apegue a tu alma, que se apegue a tu interior, porque sabemos que las cosas, que por un lado Dios tiene grandes obras y grandes bendiciones para nosotros, pero hay, hermanos, también las grandes adversidades. Y nosotros lo estamos notando, nosotros los chilenos en estos momentos lo estamos notando. A lo mejor hermanos argentinos lo vienen notando en todo este movimiento de gobierno que están pasando allá en Argentina. Y otros, bueno, nuestra América está siendo media azotada, ¿ya? Pero insisto, Dios no ha perdido el control. No ha perdido el control el Señor. Pero sí es importante que nosotros podamos apegarnos a la palabra. Porque si nosotros, mire, Dios no nos necesita a nosotros necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos sí la revelación del Señor para que nosotros podamos conducirnos y hacer la obra del Señor. ¿Por qué revolución? Porque tienen que cambiar. Yo ponía aquí en una de lo que escribí, tiene que haber un cambio de estilo de vida. O sea, nosotros no podemos hacer la obra del Señor estando bajo ciertos parámetros, aún viviendo ya como se concibe en el mundo. Yo sé que la palabra, y hay muchos principios en la palabra en que nos empuja a cada uno de nosotros como hijos de Dios a hacer cambios. ¿Ya? Y a eso a lo mejor le llamamos nosotros conversión, conviértase a Cristo. Y ese término tiene que ver con cambios mentales, con estructuras mentales. Porque nosotros no vivimos de emoción, vivimos por la palabra.
Nuestro corazón debe estar delineados por la palabra del Señor. O sea, nuestra obediencia tiene que ser absoluta para llegar a ser un cristiano radical y revolucionario. Jesús, voy a leer aquí algunos textos, dice ahí en Marcos 8:34, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Jesús, cuando dijo estas palabras a sus discípulos, también se los dijo a la multitud, porque este llamado no es solamente al ministerio. Esta palabra, hermano, tiene que ver con toda la iglesia, con todo aquel que se acerca a la iglesia. Nosotros como ministros, obvio, y el liderazgo tenemos que estar impartiendo lo que es obediencia. Para eso yo tengo que ser una persona obediente y sujeta a la palabra. Yo tengo que ser una persona radical en mis posturas. ¿Cómo se refleja eso? En mi vida de intimidad con Dios, en mi obediencia a mis autoridades, en mi corazón apegado a muchos aspectos de la palabra de Dios. En otras palabras, santidad, que muchas veces se aleja mucho de nuestro contexto, de nuestro hablar. Es tan importante, hermano, que la revelación de la obediencia en nosotros, hermano, esté tan fuertemente apegada al corazón nuestro. Es tan importante que la palabra se apegue dentro de nosotros. Es tan importante, hermano, que mi docilidad a la palabra del Señor esté tan, hermano, circundada por la palabra, por los principios del Señor. Porque esa es la manera que yo puedo, entonces, hermanos, como decía al principio, ser una voz. Ser una voz. Dios busca una voz que lo interprete. Dios, yo cuando, he leído por mucho tiempo la palabra, años que llevo en el Señor. Abraham escuchó una voz, Moisés escuchó una voz, Adán perdió de escuchar la voz del Señor. Me ponía a ver cuando Juan el Bautista, se habla de él, dice que es una voz que anticipa, voy a leérselo, que es una voz dice, es la voz en el desierto. No era ese. Lucas. Dice, Lucas 3:4 dice, voz del que clama. Primero voy a leerle todo el versículo. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Pero se necesita una voz. Y se ve también reflejado ahí en Hechos 9:4, que dice del apóstol Pablo, dice, y cayendo en tierra, todos sabemos de la conversión del apóstol, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, y ahí todos sabemos por qué me persigues. ¿Por qué reúno estos dos términos? Porque Juan el Bautista estaba, hermanos, ya ahí en Isaías 40 y en otros aspectos más de la Biblia, estos textos hablan de este hombre que iba a ser la voz, que iba a traer al Mesías, o que iba a declarar el ministerio de Cristo. Y nos encontramos con el ministerio apostólico del apóstol Pablo, que también escucha la voz. Pero la voz no tiene que ver simplemente, hermano, con que escuche alguna idea, alguna palabra tan solo. Hay una declaración en esa voz.
Hay una palabra, hay una estrategia, hay un propósito, hay un mandato de parte de Dios, hay una asignación de parte del Señor. Y es tan importante que nosotros podamos entender en este sentido que nosotros somos la voz. La iglesia es la voz para las naciones. La iglesia es aquella llamada para interpretar la bendición gloriosa del Señor en la tierra. Por eso hablo de este evangelio radical y revolucionario. Cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí hay una palabra, ahí hay una voz. Hay una voz. Yo no sé cómo está la calidad de vida de cada uno de nosotros, pero hay una voz que nos está llamando a cada uno de nosotros. Hay una voz que está llamando a las congregaciones. Hay una voz que Dios está llamando, aleluya, hermano, a las iglesias. Porque el mundo está fuerte. Porque el mundo, hermanos míos, va en decadencia cada día. Su sistema, la ideología, las obras de los hombres. Satanás cada día hace más estragos. Pero nosotros, ¿cómo nos enfrentamos a todo esto? ¿Desde qué postura, desde qué posición estamos para enfrentar toda esta situación? Yo no sé, ¿acaso usted y yo y nosotros pensamos en la segunda venida de Jesús? Yo sé que Dios quiere prosperarnos. Yo sé que Dios quiere hacer una obra maravillosa. Yo sé que Dios quiere que nosotros seamos gente, hermano, en todo sentido, pero en todo sentido podamos ser bendecidos. Pero también tenemos que saber que vamos, hermanos, en el camino con algo paralelo, la adversidad. Pero ahí es donde se debe medir nuestro corazón, ahí es donde se mide cuánto de nuestro corazón está dispuesto, que pese a la adversidad, nuestro corazón está apegado a la palabra, está apegado a la voz. Yo mientras miraba al apóstol Pablo, que escuchó la voz de Dios, y eso, hermanos, lo transformó, lo cambió. El hombre que había sido celoso de la ley, el hombre que incluso fue un perseguidor de la iglesia, en el camino hacia Damasco hubo una transformación, un cambio. Algo pasó con él, pero se debió a algo, a una voz que le fue revelado. ¿A quién? A Cristo. Una voz le habló y le detuvo en toda su postura religiosa, le detuvo en toda su postura de celo que tenía por ser un fariseo y un gran fariseo. Lo detuvo completamente en el camino. Y le transformó, le cambió. O sea, ¿cuál ha sido en nosotros ese hermano, ese antes y ese después? Porque él se transformó, hermano, en un revolucionario, en un hombre radical por el cristianismo. Él como que da las bases y lo posiciona a toda esta gran labor que él tenía que ser. Si uno lee Hechos, dice que él fue incluso bajado desde el muro en un canasto porque se temía por la vida del apóstol. Pero su corazón y su mente, hermano, siempre fue en el proyecto de Dios. Se mantuvo firme. ¿Pero por qué se mantuvo firme? Porque escuchó la voz. Escuchó la revelación del Cristo, aquel que él mismo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y nuestros ojos deben abrirse. Porque sin la voz de Dios, hermano, es imposible que nosotros podamos entender lo que significa ser radical. Ser radical. Ser radical hasta que te duela. Ser radical, hermano, hasta negarte a todo. Ser radical, hermanos míos, hasta que ya no tengan ni tiempo para soñar. Ser radical. Hace falta ese temple. Jóvenes,
Yo peleo usualmente con algunos y peleo de verdad y discuto con algunos porque queremos, uno por ahí se me ríe, hermanos, porque queremos verlos posicionados en las universidades. Queremos verlos posicionados, hermano, en los distintos estamentos sociales. Queremos verlos como gente del reino, como gente que ama la cruz, como gente que se ha negado por la causa de Cristo. O sea, que tenga un rostro distinto, un hombre agresivo, una mujer agresiva por causa del evangelio, por causa de la obra sobrenatural en sus corazones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Cuando leí este texto de Juan el Bautista, una voz que se levanta, ese ministerio, hermanos, que aunque posteriormente viene Jesús a la escena ministerial, de cambio, de transformación, porque Jesús ahí en Marcos lo dice que Él viene, se presenta para anunciar el reino, pero ese tipo de ministerio de Juan el Bautista prosigue. Esa voz no se acalló, al contrario, se potenció a través del ministerio de Cristo. Esa voz, aleluya, hermano, a través del apóstol Pablo y de los apóstoles. Pero me interesa quedarme estacionada con el apóstol Pablo porque tiene la revelación de la iglesia, porque tiene la revelación de Cristo, porque tiene, hermano, el Espíritu. Por eso me estaciono con el apóstol Pablo. Se hace una voz para traer transformación y cambio al sistema tanto religioso, pero también para traer a Cristo al seno de aquellos que le estaban recibiendo como el Mesías. Por ello tenemos que estacionarnos ahí en el altar continuamente para que el Espíritu Santo pueda traer, hermano, esa obra, esa labor a nuestro interior. Y podamos declarar la obra sobrenatural del Señor. Porque no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército. Es con gente que verdaderamente, hermano, se ha apasionado por la cruz. Y cuando hablo de la cruz es por la salvación, que se ha apasionado, aleluya, hermano, con aquel que resucitó de entre los muertos, que se ha apasionado por aquel que fue entronizado y que continuamente está velando para que esa obra gloriosa, esa palabra, esa revelación, hermano, haga y se fusione dentro de nuestro espíritu, en el corazón, y podamos hablar revelación del Cristo exaltado. Ese es el mensaje más revolucionario que podemos entregar. El resucitado, el exaltado, el entronizado. Es el mensaje más revolucionario. Pero tenemos que escuchar la voz porque el apóstol Pablo tuvo tremenda experiencia. Porque el apóstol, pese a toda la adversidad y pese a todo lo que aconteció con él, estuvo dispuesto hasta la muerte misma. Acaricie las promesas del Señor. Acaricie, hermano. Acaricie. Yo continuamente estoy hablando de fe porque hay muchas adversidades, muchas veces hay situaciones y cosas. Y yo dediqué mi corazón a declarar la palabra y caminar en fe. Porque hay un proyecto. Y eso me ha convencido. Y pese muchas veces a los momentos difíciles de cualquier índole, porque Dios nos ha pasado por varias cosas, he mantenido mi corazón en la palabra, en la palabra. ¿Qué es lo que me sostiene? La palabra. ¿Qué sostiene mi alma? La palabra. ¿Qué sostiene mi corazón, mis pensamientos? En la palabra. Esa es la palabra. Y eso se transforma, hermano, en hacer un agente radical. Se transforma en ser un agente revolucionario. O sea, nuestro estilo de vida tiene que ser tan distinto al estilo de vida de los hombres afuera. Tenemos que tener tal convencimiento
La primera iglesia estuvo dispuesta mucho. Igual hubieran gente media carnal, por ahí unos que se escondieron, dijeron que lo habían vendido la propiedad en tal cantidad de dinero y estaban mintiendo. También habían de los dos lados. Pero pesa algo más ahí en los libros de los Hechos. Pesa los radicales, pesa los revolucionarios, pesa la gente, hermano, donde el evangelio les produjo algo tal en el corazón que los impactó, los transformó. Y esa palabra que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Y sígame. No, ahí en este texto no te está ofreciendo nada. No ofrece nada. Solamente un mandato. Solamente el venir. Solamente, hermano, un proyecto. Ven, sígueme. Es como el Señor le dijo al apóstol Pedro. Estaban con sus redes trabajando y les llamó y les dijo, síganme. Y ellos, dice, dejando sus redes, lo siguieron, se entregaron. Y es lo que el Señor quiere de su pueblo hoy en día. Mire, no encubramos. Muchas veces, parece que el apóstol Carlos decía el otro día, que muchas veces la oración la tomamos como simplemente un refugio. No me recuerdo cuál de los predicadores lo habló. Para poder solucionar los males que podamos llegar a tener. No, el altar tiene que significar, hermano, comunión con Dios. Comunión con Dios. Eso debe ser altar para mí. Altar para mí tiene que ser recibir del Señor mandamiento, aunque está en la palabra, pero tiene que ser, hermano, para que diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo lo hago. Altar tiene que significar para mí donde el Señor, hermano, revela su propósito y yo ejecuto. A lo mejor parezco muy así lineal, pero la palabra es lineal. La palabra es lineal. Nos lleva y nos provoca y nos atrae a ser aquellos agentes, hermano, que están convencidos de un mensaje, porque es eso el asunto, es ser los portadores del mensaje del Señor. Por eso hablo de la voz, por eso hablo de ser un revolucionario. Mire, hoy en día está muy, yo no sé cuántos habrán escuchado a un exponente que se llama Nicolás Maduro. Todos lo hemos escuchado. Y ha hablado tal salvajismo. No soy de izquierda ni de derecha, por si acaso. Pero ha hablado, hermano, de esa revolución y ha hablado del huracán, él y su subalterno, ha hablado mucho del huracán bolivariano. Al final todo eso tiene que ver, hermano, con posturas, con ideología, con cambios, pero bajo ese prisma de sus convencimientos extremos. Tiene una postura, hermano, hacia todo lo que es América o Latinoamérica. Porque no creo que para arriba se los permitan. Pero tiene una postura tan rebelde y que está en contra de toda moralidad. Si usted se da cuenta cómo se ha ido infiltrando en nuestras escuelas todo tipo de ideología que de una u otra manera están procurando de ir a los más pequeñitos, a las universidades, están muy infiltrados, pero hacer ahora transformación y cambio hasta de los chiquitos que van a la sala cuna prácticamente.
ellos escucharon una voz, ellos tienen una ideología. Por eso es tan importante que nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos, los hijos del Señor, entendamos, hermanos, que estamos en un escenario tan profético. Estamos en un tiempo, hermano, del gran proyecto de Dios, y hasta un tiempo podíamos estar, entre comillas, aparentemente tranquilos. Hoy en día la cosa cambió. Cambió el asunto. Cambió el asunto, cambió totalmente. Y se ve, hermanos, como que parece que el huracán, que al final, hermano, es una obra netamente satánica, es una voz infernal. Es una voz infernal. Si nosotros, yo la he meditado harto. Cuando nos explosionó todo esto hace 10 días atrás, me parece que es. No es que no estuviésemos buscando de Dios ni intercediendo, al contrario, hemos venido teniendo un tren de mucha oración, de mucha búsqueda. Pero explotó este asunto. Los primeros días no supe interpretar inmediatamente, el primer día. No supe interpretarlo, pero al segundo o tercer día ya el Espíritu Santo me dijo, mira, pasa esto, esto y lo otro. Y empecé a orar. Pero ¿sabe por qué comencé a orar? Porque sé que hay una voz. Porque tenemos nosotros, la iglesia, tenemos una voz. Hermano, en los lugares celestiales tenemos una voz de parte de Dios, hermanos míos, en los lugares espirituales, celestiales, pero tenemos una voz aquí a nivel de tierra y debajo de ella. Porque Dios, ahí si usted lee Efesios, Dios a nosotros nos dio toda autoridad y toda gracia para poder traer esa voz profética. Esa voz, hermano, que tiene que complementarse con la voz evangelística. Esa voz que tiene que complementarse con la voz apostólica. Con esa voz que tiene que complementarse con la voz pastoral, magisterial. Porque hay una voz que se soltó del infierno. Y nosotros no podemos estar ajenos a ser buenos, hermanos. Por un lado, ser buenos evangélicos. Gloria a Dios, seamos buenos evangélicos. Pero traspasemos eso y seamos gente santa. Gente, hermano, que realmente está capturando la voz del Eterno, la voz del reino, para poder hablar y proclamar la palabra del Señor. O sea, nuestros corazones tienen que sacudirse una vez más. Lo que antes se nos reveló y fue una bendición, hermano, hoy en día la voz tiene que extenderse, la revelación del evangelio tiene que extenderse y algo sobrenatural tiene que acontecer. Porque como le dije al principio, no es con espada, no es con ejércitos. Es en la revelación que cautiva los corazones. Son hombres y mujeres que están cautivados por la voz, por la revelación del evangelio, por la revelación del Cristo eterno. Es el que nos lleva y nos puede situar en cualquier lugar. Pero nuestros corazones tienen que ser sacudidos por el mensaje. El apóstol Pablo fue sacudido. Tuvo rechazo después de la iglesia porque no estaba muy convencido si el apóstol Pablo se había convertido. Pero después se fueron dando cuenta por sus manifestaciones, por las señales que le seguían. O sea, estamos los ministros convencidos de algo sobrenatural. No pasa por la racional, hermano. No pasa por cuánto nosotros podamos cautivar a través del pensamiento. Pasa por la voz. Pasa por la revelación. Pasa por la palabra. Pasa por ser radical. Pasa, hermanos míos, por seguir a Cristo. Tomar el llamado del Señor. Negarse a sí mismo y tomar la cruz y andar conforme su voluntad. O sea, esto no tiene que ver con ser gente tibia, no tiene que ver con gente, hermano, que claudique, no. Tiene que ver con aquellos que se levantan en la posición de un hijo de Dios, que se levanta conforme a aquel que es del reino.
ha nacido al reino, que ha nacido en el reino. Que la dificultad y la adversidad y la tribulación son solamente meros componentes. Componentes, hermano, para desafiarnos a creer más en Dios. ¿Usted cree, hermano, que la adversidad que hemos pasado ha sido en vano? No, bajo ningún punto. En otra oportunidad le he dicho, sí, yo tuve cáncer a la tiroides. ¿Usted cree, hermano, que me botó? La lloré, sí, pero para humillarme ante el Señor. Me humillé para llorar ante Dios, para quebrantarme ante el Señor, para decirle, Señor, ¿qué más quieres de mí? Eso envolvió mi alma, mi corazón. Me botó mucho más todavía a ser una servidora del reino. Pero no me botó mi fe. No dije, Dios, ¿dónde estás tú? No, bajo ningún punto. ¿Sabe por qué? Hermano, porque estoy convencida del reino. Estoy convencida de la palabra. Estamos convencidos del propósito. Estamos convencidos del llamado. Porque se nos reveló el Cristo eterno. Porque cada día busco más y busco más. Y más sed tengo del Señor. Porque se me reveló el Señor. La adversidad es un componente. La adversidad, hermano, no es para hacernos llorar más vanamente. Es simplemente para seguir escuchándole a Él. Para seguir escuchándole al Señor. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósito y Dios quiere levantar un pueblo. Amados que han venido de distintos lugares. El Evangelio y nuestra postura no es para hacerte liviana la vida. Al contrario, es para ponerte más en estrechez. Pero la estrechez para la carne. Pero una gran apertura para nuevas dimensiones. Para nuevas dimensiones. Yo quiero seguir navegando en nuevas dimensiones. En nuevas dimensiones. Dios tiene un propósito glorioso. ¿Quién me dice la hora? No quiero. Las 12. Estamos bien. Después viene el apóstol Marilo. Aleluya. Dios es veraz. Escucha la voz. Lo que dice ahí de Juan el Bautista. Miraba que él es uno de los que venía aparejando camino, abriendo ruta para el maestro, aunque ya estaba todo diseñado, estaba todo dicho, pero dice todo lo que Jesús tenía que hacer, voz del que clama en el desierto. El mundo es un desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezado sus sendas. Para eso está la iglesia. Hoy en día estamos, hermano, Jesús viene. No sé cuánto le tome al Señor, pero que Jesús viene. Y la iglesia está nuevamente para esta segunda venida de Cristo. Y qué bueno lo que está pasando. Qué bueno. Porque va a salir lo mejor de ti o va a salir lo que está ahí simplemente en tu corazón. Si hay temor, vas a ser cautivado por el temor y el miedo. Pero si hay palabra, si está resonando los principios del reino dentro de ti, va a salir un hombre y una mujer de fe que ha abrazado el llamado y no lo va a dejar por nada. Dice, enderezad, bajad todo monte y collado, toda altivez, en otras palabras,
todo lo que ha estado altivo. Para eso fue llamada la iglesia. Para todo lo que está acá arriba, baje y se allane el camino. Y eso es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Pero eso es discipulado, discípulos. Yo no sé cómo te sientes tú o cómo eres tú, más que sentir. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo sé que hemos hablado de ser hijos y eso es un aspecto que nos afianza en nuestra relación con el Padre. Y eso es importantísimo para compartirlo y estarlo enseñando. Pero hablar de discípulo tiene que ver con la cruz y con tu negación. Y con tu entrega y con tu llamado. Un discípulo, hermano, no va a tener problema de soltar sus bienes para la obra. Un discípulo no va a tener miedo, hermano, al desafío. Y aquí esta congregación lo sabe mucho. Qué bueno la palabra al principio que es restitución. ¿Cuántos de nosotros, de los hermanos aquí han dado de lo que no prácticamente no sabía de dónde sacar? Lo han dado al reino. Crea al Padre. Sé un discípulo. Sé un discípulo. Sé un discípulo radical y revolucionario. Sé uno de aquellos que por causa de la revelación del Señor se ha entregado en las manos del Señor y a su propósito y a su obra, y que se entrega sin medida. O sea, eso es aquí en la iglesia, eso es. Y me refiero a la iglesia del Señor. No me refiero aquí a la congregación, me refiero a la iglesia. Que no escatima tiempo, que no escatima recursos, que no escatima, hermano, a nada, solamente por la causa de Cristo. Y ese es nuestro mensaje. Ese es mi mensaje. Ese es mi mensaje hoy día. Escuchar la voz. La voz es revelación del Cristo y su evangelio. Y eso te convierte en un cristiano radical y revolucionario. Y que se entrega en las manos del Señor. Amén.